Muy buenas tardes. Bienvenidos a una charla más en España Online Educa. Y en esta ocasión vamos a hablar, el tema que vamos a abordar hoy es el papel que juegan las escuelas en la transmisión del COVID y la evolución de la pandemia. Hoy contamos con 3 invitados. Uno es Carlos Prada, al que le agradezco que haya aceptado mi invitación, médico patólogo en el Hospital de Torrejón de Ardoz. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos, encantado. Sara García Cánovas, enfermera del Centro de la Plata de Torrejón de Ardoz. Muy buenas tardes, Sara. Hola, encantada de estar aquí. Y Carlos Ferreira, médico epidemiólogo de Argentina. Muchas gracias por aceptar la invitación, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mucho gusto. Muy bien. Pues en primer lugar le voy a dar la palabra a Carlos Prada, el cual voy a hacer un breve resumen de su trayectoria, de su currículum, ya que le dije que me lo resumiera, porque la verdad es que me habéis mandado unos currículum bastante extensos. Carlos Prada Puentes acabó medicina y después de acabar medicina hizo un doctorado en farmacología. En el año 2000 hizo el MIR y se especializó en anatomía patológica en La Coruña y realizó una tesis en farmacoepidemiología sobre el consumo de medicamentos en la población española. Del 2002 al 2009 estuvo en Inglaterra trabajando en 3 hospitales y en el 2009 regresó a España y ha estado en hospitales de Alcalá de Henares, El Quirón, Pozuelo, Fundación Jiménez Díaz, en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro como jefe asociado y en la actualidad jefe de servicio en Torrejón, que es donde está ahora. Después de hecha esta presentación, me gustaría que él nos contara de primera mano, porque él está haciendo en la actualidad un estudio en un colegio de Madrid para detectar los casos asintomáticos que hay en los colegios a través de unas pruebas, corrígeme si me equivoco, las estáis haciendo, el muestreo que estáis haciendo es en 400 alumnos de la ESO. Comenzasteis a hacer el muestreo el día 14 de diciembre y tenéis pensado acabarlo pues a finales de este mes de enero. Y el estudio, los resultados que arroje este estudio, tanto para si son positivos como negativos, según me indicaste, pues van a ser bastante representativos y van a ser bastante significativos y nos van a dar una información pues muy aproximada de lo que pasa en la actualidad en las escuelas, ¿no? ¿Esto es así? Sí, bueno, básicamente el estudio lo que pretende tiene 2 pilares básicos que son, por un lado, ver qué es lo que se está produciendo en los colegios mediante test con saliva haciendo pooling, es decir, agrupando muestras de 10 y PCR en saliva y ver por el otro lado qué es lo que pasa con la incidencia en los colegios y por otro lado la transmisión. Por eso colaboramos con un equipo de pediatras del hospital para hacer los test a los familiares, aparte de los que se hagan a los alumnos. Una vez que se detecte un positivo, hacemos, aparte del test que hace Salud Pública, un segundo test nosotros y 2 encuestas epidemiológicas a los 7 y a los 14 días. Para, obviamente, como no tenemos la posibilidad de hacer secuenciación, para ver el grado de transmisión que se está produciendo entre los casos positivos que tenemos en los colegios y
la transmisión que se podía producir en los convivientes en el hogar. Es algo que realmente no se ha hecho y es que creemos que se debería de haber hecho, porque si lo que se está planteando es que los colegios son seguros, habría que argumentarlo con datos y con datos fiables. Es decir, hay que valorar la transmisión que se pueda estar produciendo en los colegios dentro de los colegios y, obviamente, la transmisión que se pueda producir desde los colegios, o sea, desde los alumnos a los convivientes en los hogares. Hay estudios de que los chicos, bueno, pues lo sabrá Carlos Ferreira mejor que yo, de que existe una transmisión similar entre los grupos de edad de 12 a 18 años de este grupo de edad a los adultos, o sea, la transmisión es probablemente similar, algo menor en los menores de 12 años, y probablemente el estudio más exhaustivo es el de uno publicado en el Morbidity Mortality Weekly Report sobre 195 personas, en el que se le hacían autotest con PCR durante 14 días y valoraron ese grado de transmisión, ¿no? Y vieron que la transmisión era similar en los jóvenes y un poco menor en los niños más pequeños. Entonces, bueno, lo que intentamos sin apoyo institucional, pero es algo que buscamos pero que no encontramos, a través de la colaboración de 3 empresas, una empresa informática que es DevShop y 2 laboratorios que son SimLab y Health Diagnostic, para realización de los test en 400 alumnos de ESO y bachillerato, es decir, de 12 a 17 años. Y luego el estudio de la posible transmisión mediante encuestas y test a los familiares, como digo, a los 3 días, que es más o menos la media que está haciendo Salud Pública. A los 7 días lo hacemos nosotros y luego hacemos una segunda encuesta a los 14 días, intentando abarcar, obviamente, la mediana del periodo de incubación, que es aproximadamente 5,1 días. Nosotros al 7º día realizamos un test, por lo tanto, comprendemos algo más que la mediana. Y con la encuesta epidemiológica a los 14 días lo que intentamos es detectar transmisiones que puedan producirse de forma tardía. Y luego veremos lo que pasa. Es decir, lo que tú comentabas es no hay datos buenos ni datos malos, sino simplemente tenemos que conocer datos. Y esperemos que con esto podamos ampliar un poco más el conocimiento de qué es lo que está sucediendo en los colegios. Uh-huh. Carlos Ferreira, ¿qué opinión tiene respecto de lo que acaba de comentarnos Carlos Prada del estudio que están haciendo en los colegios para detectar los asintomáticos, sobre todo? Bueno, no, perdón, un inciso antes de interrumpir. Lo que hacemos es hacerlo 2 veces a la semana. Lo hacemos 2 veces a la semana porque consideramos que, como habíamos hablado antes, la mediana del periodo de incubación son 5,1 días. Si lo haces una vez a la semana, el control de la transmisión es mucho más deficiente. Obviamente, lo ideal sería hacerlo todos los días, pero es inviable. Y al hacerlo 2 veces a la semana, consideramos que en el caso de que se detecten casos, es posible el control de la transmisión en los colegios si lo haces 2 veces a la semana. Al hacerlo con Pulse pierdes algo de sensibilidad, es decir, al juntar, al agregar 10 muestras, pierdes algo de sensibilidad, pero se ve compensada con creces al realizar los test 2 veces a la semana. Y nada más, perdón por el inciso. Nada. Juan Carlos. Sí, bueno, yo por supuesto creo que la vigilancia epidemiológica es una herramienta indudable para ayudar a las poblaciones en situaciones de circulación comunitaria viral, pero digamos realmente en función de una gran circulación comunitaria viral como la que tiene hoy Madrid, las posibilidades de realmente hacer estudios que ajusten para todas las variables implicadas en términos de la circulación viral en el colegio y en el entorno del colegio, en función de las diferentes dinámicas de producción de un brote, creo que es muy costoso. Desde ese punto de vista,
Ya la Organización Mundial de la Salud hace muchos años que tiene una política clara. Cuando hay un nivel determinado de circulación viral, lo adecuado es claramente suspender las clases por un determinado periodo, como para tranquilizar este proceso y evitar de que realmente la patología se extienda, sobre todo a las familias vulnerables, el entorno de lo que es en este caso el SARS-CoV-2, como antes lo fue con otras patologías vinculadas. Desde ese punto de vista, bueno, creo que el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid tendrían que hacer lo que el compañero está haciendo muy bien de su propia parte, lo tiene que hacer el Estado para determinar también y tener claramente un análisis de lo que implica la transmisión intra-aula de SARS-CoV-2, pero hacerlo así de una manera muy particular creo que de alguna manera confirma que hay una necesidad para avanzar ante el problema debido a que las autoridades insisten, a pesar de lo que dice la Organización Mundial de la Salud en estos momentos y la región euro en Europa, de que las clases tienen que detenerse en función de la realidad de la circulación viral. Y bueno, el gobierno de España no lo está haciendo, ¿no? Como lo han hecho otros países de la región. Entonces yo creo que de ese punto de vista, para insistir, yo creo que está muy bien hacer estudios epidemiológicos, pero desde ese punto de vista creo que el estudio no va a ni convalidar ni desacreditar lo que dicen las organizaciones internacionales de la salud, ¿no? ¿Nos puede puntualizar un poco respecto de lo que acaba de decir? O sea, quiere decir que el estudio que está haciendo Carlos Prada, que no va a ser representativo respecto de lo que dice la OMS. No, al contrario, no, yo no quiero decir eso para nada, quiero decir simplemente de que acá ya hay digamos, estamos en una época de pandemia, digamos, ¿no? Estamos en una época en la cual claramente territorio como el español tiene una circulación viral que establece en territorio como el madrileño que las escuelas no tienen que funcionar en la situación actual tal cual lo están haciendo otros países de la región. Y en el mismo España, hoy en día, excepto la Sociedad Española de Pediatría, el resto de las organizaciones científicas españolas están pidiendo que realmente se cancelen las escuelas. Entonces, realmente hacer un estudio hoy creo que de alguna manera es muy importante, pero no hace a la decisión que el gobierno español, tal vez en función de una estrategia que no está bien definida, no se ve por qué no toma esa decisión. Yo entiendo que puede haber algunos motivos que tengan que ver con la economía, que tengan que ver con que hay hipótesis que habría que demostrar de que los niños que no van a la escuela por cortos periodos sufren impactos negativos en su construcción mental, física y alimentaria y en su capacidad de socialización. Hay una serie de hipótesis que realmente están haciendo una medida como es esta tan grave, que es la de que en alta circulación viral los niños vayan a la escuela, sobre todo aquellos niños de poblaciones vulnerables, de padres diabéticos, de padres obesos, de padres hipertensos, niños que viven con abuelos, que son los más pobres, que realmente el brote se expanda. Entonces yo creo que ahí, al no hacerle caso a la OMS, se está estableciendo una política de ausencia del derecho de precauciones. Y aquí hay un compromiso claro de que el gobierno de España no está tomando en cuenta la necesidad de tener una actitud precautoria, no solamente con el niño, sino con los profesores, pero también con las familias vulnerables de aquellos niños que puedan realmente contagiarse en una situación que, digamos, no se puede definir individualmente por escuela porque la circulación viral en la comunidad es amplia, digamos. Entonces, supongo que el estudio del compañero se está haciendo en una zona de baja circulación viral. Ese estudio no va a representar lo que pasa en el conjunto de Madrid. Por lo tanto,
esas definiciones van a poder ser tomadas. Pero eso no es una cuestión, no era para debatir eso, simplemente decía que acá hay una decisión ya de un organismo internacional de la salud que dice y aconseja a los países que no vayan los niños a la escuela en función de determinadas características. Esas condiciones se han cumplido. En España, en la Comunidad de Madrid, no ha tomado tal decisión. La justicia está callada. El poder fiscal, de alguna manera, ha dicho que hay que mandar a los niños a la escuela, amenazando a la sociedad, y por lo tanto la angustia que viven los padres, que tienen esta obligación de enviar en plena circulación viral a sus hijos, siendo ellos mismos vulnerables, creo que genera una situación muy compleja, en la cual ya la propia Organización Mundial de la Salud está diciendo de que se están, y otras organizaciones importantes, se están alterando derechos humanos frente a la pandemia. Eso está claro. O sea, nuestro estudio tampoco pretende, de alguna manera, generar debate de ningún tipo. Es simplemente la constatación de lo que usted dice, Carlos, y estoy totalmente de acuerdo. En un momento en el que hay una alta transmisión del virus, pensar que en los colegios no existe esa transmisión del virus es ridículo. Pero es que en España hemos llegado a ese ridículo. No solo en España, ese debate se está produciendo también en el Reino Unido, en donde tengo bastantes contactos. Incluso hay gente que considera que no se deben cerrar los colegios, aún ahora con la alta incidencia con la que están y con la nueva variante. En Alemania está sucediendo lo mismo, a pesar de que Drosten se ha posicionado a favor del cierre de los colegios, pero sigue existiendo ese debate. Es simplemente, en España, es intentar, lo que intentamos de esta manera es, por un lado, valorar si es posible el control de la transmisión a través de estudios de PCR con mayor frecuencia, eso es una posibilidad, y por otra parte la constatación del hecho de que la transmisión, la zona en el barrio en el que lo estamos haciendo, la incidencia acumulada a 14 días ahora es de unos 590 casos por cada 100.000 habitantes, o sea que es una incidencia relativamente alta, pero simplemente intentar pues, plasmar unos datos que la Administración no ha proporcionado, que no ha querido proporcionar, intencionadamente no ha querido proporcionar para justificar el tener los colegios abiertos, y decirle, pues mire, esto lo hemos hecho de esta manera, consideramos que metodológicamente es válido y estos son los datos que ustedes no han proporcionado y que deberían de haber proporcionado. Y obviamente en los 3 días en los que hicimos el test, 2 días, una semana y un día en la siguiente antes de las vacaciones, detectamos 3 casos, que suponía aproximadamente 3 veces la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid. Evidentemente es una semana, no es una serie, por lo tanto no puede ser muy representativo, pero eran casos que habían pasado desapercibidos al sistema. Uno de ellos no había tenido síntomas y 2 de ellos habían tenido unos síntomas muy inespecíficos, y estos síntomas inespecíficos fueron obviados, entre comillas, por el sistema y no se les hicieron test. Uno de ellos contagió a su hermana y realmente pues lo que todo el mundo sabe, es decir, con altas incidencias como estamos teniendo en España, no se puede pretender que los colegios sean lugares seguros, porque no son lugares seguros. Es decir, con una alta incidencia vas a encontrar una alta incidencia en los colegios, con una baja incidencia vas a encontrar una baja incidencia. De hecho, ahora se están publicando artículos y publicaciones en Alemania para justificar tener los colegios abiertos, diciendo que la transmisión en los colegios había sido mínima y la participación de los colegios en la transmisión había sido mínima. Obviamente, esos estudios se han hecho cuando las incidencias eran hiperbajas en Alemania. Entonces, obviamente, con incidencias bajas puedes mantener los colegios abiertos. Con incidencias altas no tiene mucho sentido. Claro, aquí en Alemania, en Italia, donde sea, con incidencias bajas es normal poder mantener los colegios abiertos. Le quiero dar la palabra a Sara Cánovas, García Cánovas, que les voy a describir brevemente su currículum. Ella es enfermera. Se me ha ido el currículum, ¿dónde está?
Perdón. Diplomada en enfermería, máster en ciencias sociosanitarias de la Universidad de Alcalá de Henares y actualmente cursando el último año de residencia en la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Más de 14 años de experiencia laboral en el ámbito hospitalario y de primaria. Experiencia como docente, profesora asociada a la Universidad Europea de Madrid, impartiendo cuidados en salud mental, docente de curso de formación continua impartidos en la universidad, en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias y participación como docente en la formación de enfermeras especialistas de salud mental. La pregunta que quería hacerte es, tú estás a diario tratando en centros de familia, entonces me gustaría saber si nos puedes decir la incidencia que has notado respecto de la apertura de los colegios, si has visto que ha habido una incidencia mayor tras la apertura respecto, por ejemplo, al verano. Sí, nosotros en realidad en primaria lo que hemos tenido ha sido mucha variabilidad de las circunstancias porque los protocolos se han modificado tantos que depende de si hacíamos pruebas o no, teníamos una percepción de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cuando empezamos en esta primera ola, ¿no? Realmente nosotros desde primaria solo hacíamos PCRs a la gente que venía con clínicas importantes al centro de salud y eran valoradas en un apartado respiratorio, ¿no? Que teníamos aparte, ¿no? El resto no se hacía nadie, ¿no? Si alguien tenía algún síntoma que pudiera ser compatible con COVID, pues iba a casa aislado, un seguimiento telefónico y ya está. Entonces, ahí hay muchísimos datos que se han perdido, ¿no? Luego, posteriormente, sí que después de verano, tuvimos ahí tuvimos desde una percepción personal, porque al final, pues un poco lo que decías, Carlos Prada, no hay mucha evidencia científica con respecto, por ejemplo, al tema de los escolares. Entonces, al final, la sensación que tú tienes en función de las pruebas que tú haces, ¿no? Sí que cuando empezó el curso para septiembre parece que hubo como una especie de repunte en el que tuvimos como muchos niños, la mayoría fueron más bien contactos de otros niños que habían dado positivo, ¿no? Así que tuvimos ahí un repunte como que, jolín, ¿cuántos niños tenemos hoy, no? Pero eso, más que nada una percepción, pero después el protocolo de Comunidad de Madrid volvió a cambiar, se dejaron de hacer pruebas a los contactos y ahí se perdió todo, ¿no? Actualmente, en el último protocolo, han vuelto a incluir a los contactos, ¿no? Pero estos contactos ahora mismo, en principio, los lleva a salud pública, entonces tampoco los hacemos tanto en primaria. Entonces, nuestra percepción ha ido totalmente cambiando a lo largo del tiempo más que nada por los protocolos que se han ido imponiendo desde la Comunidad de Madrid. Entonces, al final, mi percepción en general ha sido que hemos tenido pocos casos de niños, pocos positivos. Lo que sí que es verdad es que otros estudios lo que sí que indican es que los niños con una alta frecuencia son asintomáticos, ¿no? Entonces, creo que hemos tenido muchos padres, abuelos y familiares positivos que han podido ser contagiados por estos niños, pero que nadie ha estudiado ni nadie ha sabido, ¿no? Que nadie ha sabido, que nadie ha estudiado y además que nadie ha contabilizado como que han venido, que han podido venir de un centro escolar. Porque, claro, lo metían dentro del saco del ámbito familiar. Efectivamente. Y sobre todo teniendo en cuenta que en Madrid hemos tenido una escasez muy importante de rastreadores, hemos tenido una salud pública muy saturada, con lo cual el rastreo que se hacía de los contactos al principio era muy tardío y de hecho primaria hemos asumido muchas veces el hacer el propio rastreo de los convivientes y de contactos porque eran personas que se nos iban a pasar de ese periodo de cuarentena sin que nadie les hubiera hecho ningún test, ¿no? Pero la realidad es esa, que nadie ha tenido en cuenta lo de los niños. Al final parece que hay muchos asintomáticos y que, bueno, pues el que viene con síntomas, le haces la prueba y lo detectas. Y los demás, pues al final se pierden, ¿no? Y al final no quedan como datos registrados, ¿no? Que eso no quiere decir que no haya. Claro, por eso a mí me parece tan importante el estudio que está haciendo Carlos Prada, porque efectivamente, como tú bien dices, los asintomáticos se escapan. Los asintomáticos claro. Escapan, pero también contagian, ¿no? Yo pregunto a los tres, ¿los asintomáticos contagian? Porque sí. Es otra de las cosas que vamos escuchando por ahí que no contagian.
que no pasa nada. De hecho, los más peligrosos, ¿no? Porque son los que uno no controla, ¿no? Al final, el que tiene síntomas, rápidamente le ves, le haces una prueba. Si tienes sospechas porque la clínica te sigue pareciendo compatible con COVID, repites prueba, ¿no? Como que los tienes mejor controlados, ¿no? El asintomático precisamente es el que se escapa a nuestro control, ¿no? Y desde luego con los déficits que hemos tenido de rastreadores, de seguimientos y con los servicios saturados, pues mucho más difícil, ¿no? Poder hacer un control y un seguimiento. Sí, totalmente. El tema de los rastreadores que has comentado hace un momento, ¿cómo se hacían esos rastreos, Sara? Pues normalmente se supone que, por ejemplo, en los colegios, el protocolo que se dio cuando hicimos las clases era que, bueno, desde el colegio se indicaba un positivo, los padres avisaban al colegio. En cada colegio se supone que tiene que haber un coordinador COVID, que en algunos colegios no había, porque no nos lo decían los propios colegios, ¿no? Y ese coordinador COVID era el que se ponía en contacto con salud pública. ¿Por qué? Porque era salud pública quien indicaba a quién habría que aislar o a quién habría que hacer pruebas en el caso de que el protocolo estuviera indicado, porque depende del tipo de clase, se hacía de una manera u otra. Porque tenemos lo que son los grupos burbuja, que son los que no llevan mascarillas, y entonces en este clase se aislaba toda la clase, y luego los grupos que no eran burbuja, que en clase sí que están con mascarillas, que se hacían como una especie de 2 metros alrededor de la silla del chaval, ¿no? Que diera positivo, ¿no? Y luego además también pues el tema del comedor, porque en el comedor evidentemente no tienen mascarilla, entonces en función de eso se supone que el coordinador COVID dice a salud pública la situación que hay, salud pública indicaba prueba o no prueba. Y entonces luego ellos tienen que venir los padres a primaria con el certificado para que nosotros de salud pública, como la indicación de la prueba, ¿no? Era un poco como se estaba haciendo al principio. Ahora en principio se ha empezado hace, no sé si para últimos de noviembre, primeros de diciembre, algo así, se han hecho unas unidades COVID, que son los nuevos rastreadores que han formado, y ahora digamos que todos los casos del colegio pasan a esta unidad COVID y únicamente pasan por nosotros en el caso de que sean chavales que tengan síntomas o en el caso de que alguien necesite una baja y demás, ¿no? Pero en principio ahora mismo lo está llevando a la unidad COVID. Lo que son, digamos, los contactos asintomáticos, porque lo que es todo lo que tiene todos los pacientes que tienen síntomas tienen que pasar por primaria y son valorados, ¿no? por el médico principalmente. Uh-huh. En tu opinión, ¿hay fugas? Hay de todo, ¿no? Fugas, muchísimas desde la propia gestión, desde los protocolos, desde lo que comentábamos antes. Si nosotros hubiéramos dejado a muchos pacientes sin valorar a sus convivientes, pues a lo mejor llevaba una demora de una semana a salud pública, ¿no? Es que prácticamente cuando contactan con ellos, prácticamente ya han pasado el periodo de cuarentena y prácticamente ya a lo mejor ni contagian, ¿no? Entonces se escapaban muchas cosas y los propios profesionales son los que hemos tomado a veces decisiones y hemos organizado y hemos asumido tareas que a lo mejor no eran nuestras a priori, pues para intentar que se fugara lo menos posible, ¿no? Además, perdón por el inciso, hay un problema añadido en la Comunidad de Madrid, porque en el rastreo que hace Salud Pública, en muchas ocasiones a los convivientes, que son contactos estrechos obvios, en vez de hacerle una PCR, le hacen un test antigénico. El test antigénico, como sabéis, tiene un periodo de tiempo en el que es más probable que sea positivo, que está muy bien, porque es un periodo de tiempo en el que es más probablemente contagioso, pero se pierde el posible dato de transmisión al no hacerse una PCR. Pasan 7 u 8 días, a lo mejor, pasan incluso 5 o 6 días después de, no del inicio de síntomas en un asintomático, obviamente, que no tiene síntomas, pero sí desde el inicio del contagio. Entonces, al pasar esos 5, 6 o 7 días, que es el periodo en el que tiene indicación de realización de un test antigénico, se ha perdido la posibilidad de detectar que ha habido una transmisión de uno a otro, ¿no? Porque al no hacerse PCR, aunque tenga un CT alto, es decir, una carga vírica en principio muy baja, no se va a detectar la transmisión intrafamiliar. Entonces tampoco van a tener datos fiables hasta que hagan estudios de seroprevalencia más o menos serios, en los que, de hecho, en algunos países ya se ha hecho y se ha visto que durante el periodo escolar había un
clarísimo proceso de infradetección de casos al hacer los estudios de seroprevalencia. Habían visto que se había producido transmisión bastante más alta de la que se había reportado en salud pública de varios países, de Austria, por ejemplo, y de algún otro país. Una epidemióloga australiana que lo está estudiando mucho y ha plasmado en Twitter y en las publicaciones bastantes estudios de seroprevalencia que ya se han hecho y han demostrado que ha habido más transmisión de la que realmente se pensaba que había habido. Entonces, esos datos los estamos perdiendo. Y de hecho los seguiremos perdiendo, porque al lo que tú dices, el último protocolo que nosotros hemos recibido, el de diciembre, 23 de diciembre, a los contactos, que son un contacto asintomático sin síntomas, han dejado a elección del profesional que hagamos antígeno o PCR, según veamos nosotros. Porque antes sí que en la parte de sintomáticos han especificado pues lo que tú comentabas. En los asintomáticos, pues menos de 5 días hacemos antígenos, más de 5 días PCRs, y anteriormente a los contactos, pues contábamos eso, entre 5 o 6 días dábamos la cita para hacer el test de antígenos, ¿no? Pues ahora en el último protocolo, pues ya es como, mira, lo que queráis, ¿sabes? Lo que veáis, PCR o antígenos, ¿no? Algunas compañeras con las que he hablado, ¿no? Pues me cuentan que al final deciden hacer una prueba u otra en función de su propia opinión, ¿no? Y entonces, si por ejemplo convive con, si la persona es vulnerable, tiene patologías, es más de riesgo, ¿no? Como que la gente que pueda ser más frágil en ese sentido, les hace PCR y pues alguien que a lo mejor no tiene sintomatología y tal, les hace el antígeno, sin ningún tipo de criterio científico, ¿no? Sino más que nada por no hacer a todo el mundo PCR, porque no tengo PCR para todo el mundo, a lo mejor, o por no colapsar laboratorios, no sé, ¿no? Pero esos son los nuevos protocolos, así que si se colaban antes, pues ahora seguirán colándose un montón, ¿no? Me parece tremendo, tremendo. Voy a darle paso al siguiente invitado, a Carlos Ferreira. Voy a leer primero, voy a hacer un breve resumen de su currículum. Él es médico cirujano con diploma en epidemiología avanzada de la Universidad de Helsinki, salud pública y salud internacional en las universidades de Leeds, Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical, Universidad de Alicante en España, y con un centenar de cursos de posgrado en 20 países sobre reformas de salud, programas sanitarios, salud rural, sistema de información, salud, vulnerabilidad y dependencia, epidemiología probabilística y ambiental, cambio climático, organización, gestión e implementación de programas de prevención, alerta temprana, respuesta, mitigación, adaptación y resiliencia, eventos climáticos extremos, golpes de calor y frío, desastres, inundaciones, sequías, enfermedades emergentes, dengue, vaya palabra. Perdón, Carlos, chikungunya, Zika. Él ha estado en la coordinación y dirección general del área de cambio climático de la Universidad de Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa de la República Argentina, coordinación y dirección general del área de cambio climático del Observatorio de Salud, Facultad de Medicina y Universidad Nacional del Litoral, asesor sobre el cambio climático, jefatura de gabinete del Ministerio de Defensa de la República Argentina, asesor del Consejo de la Nación, Cámara de Senadores, Comisión de Salud. Como antecedentes profesionales, diseño y gestión de programas y proyectos legislativos, gestión de recursos humanos, investigación y docencia, apoyo técnico para el Estado, nacional, provincial o local, y en otros sectores como República Argentina, en Reino Unido, en España también ha estado en el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la Comisión de la Ley General de la Salud, Encuesta Nacional de Salud, Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Cámara de Diputados en varios periodos, en la Cámara de Senadores, Misión de Ayuda Humanitaria a Ancianos Afectados por el Tsunami en el Sudeste Asiático, organismos internacionales, que no voy a citar todos porque son muchísimos, y voy a destacar que como áreas de experiencia profesional,
gestión, legislación, marco normativo, administración, investigación y docencia, sistemas de salud, reforma, reorientación de servicios de salud, control y prevención de enfermedades y epidemias, planes estratégicos para el sistema de salud, cambio climático, enfermedades emergentes y desastres, propagación del control del dengue, fiebre amarilla, Zika, gestión de relaciones internacionales, ayuda humanitaria, cambio climático, desastres, control de epidemias y no voy a seguir porque si no dejamos sin tiempo a esta charla. Bienvenido, Carlos. Lo que le quería preguntar, después de escuchar tanto a Carlos como a Sara, es, como experto en el control y en la gestión y en la prevención de epidemias, ¿cuál sería su opción o su punto de vista para poder llegar a un control eficaz en esta epidemia, en el momento actual en el que estamos? Y mire, ustedes tienen la suerte de tener en España una ley general de sanidad que fue aprobada en el año 86, que establecía claramente que para desarrollar una sociedad que acompañase a las acciones de salud colectiva, el usuario, los ciudadanos tenían que participar. Y lo que estaba escuchando, Amparo, en estos últimos minutos, es de que ustedes no tienen información, siendo ustedes mismos los que tienen que defender su salud, porque desde el Estado no bajan los datos que son vuestros, que son parte de la población española. Entonces ahí no se está cumpliendo un marco normativo, una ley que establece que realmente la información debe involucrar a los ciudadanos y que los ciudadanos deben estar participando en todas las acciones ante la pandemia. Uno de los grandes problemas que hay en el mundo es que la política lamentablemente no ha estado al tanto de enfrentar esta pandemia, planteando que, bueno, desde un Ministerio de Sanidad, que es un puntito pequeñito en el marco de una pandemia casi inexistente, se va a pretender contener los impactos negativos de la pandemia en lo sanitario, en lo económico, en lo cultural. Yo creo que ahí hay un problema grave. Veo que en Europa los ciudadanos no están participando en construir acción frente a la pandemia y desde el Estado se están tomando decisiones muy parciales que generan mucho daño en la sociedad. ¿Para qué hablar de tomar decisiones de confinamientos masivos? ¿Para qué hablar de mantener escuelas abiertas cuando hay que cerrarlas? Etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un problema de gestión de la pandemia, claro, que en España los ciudadanos tendrán que verlo. Ahora, al eje central, digamos, de lo que implica esta pandemia fue ya habilitada, fue anticipada por la Organización Mundial de la Salud. Mire, yo participé en el año 2010 en Ginebra, en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, como parte de un equipo de expertos en epidemiología, en el cual se planteó que una epidemia, una pandemia de coronavirus era claramente posible. Yo fui invitado porque estaba a cargo de la unidad dengue acá en la provincia de Córdoba, en Argentina, y por supuesto que se le informó a todos los gobiernos del mundo de que una pandemia era factible y que había que tomar todos los recaudos referentes al caso. Bueno, esto no fue así. Realmente los servicios de epidemiología que tendrían que haberse puesto en el hombro este proceso y trabajar, y habríamos tenido 8 o 9 años de preparación, realmente no lo hicieron. Y esto dejó a la población un poco a la deriva en función de unas políticas. Y bueno, hay que decirlo, aparte de eso, la Organización Mundial de la Salud también tuvo sus bemoles, no estuvo al tanto de muchas de estas cuestiones que han tenido que surgir, y claramente hoy en día la situación en el mundo es muy grave, muy grave, porque ¿qué es lo que ha sucedido?
hoy en día la única herramienta válida para controlar la pandemia en términos, diríamos, esperemos definitivo, es la vacuna. Y hoy la vacuna claramente está presente en los países desarrollados, Estados Unidos, Japón, Australia, Unión Europea, algunos países árabes, pero en el resto del mundo no hay vacunas para comprar. Y esto implica que acá no va a haber vacunas hasta el año 2024. Los billones de habitantes que, como nosotros, como usted, como yo, como nuestros padres, como nuestros hijos, tienen que vacunarse, porque creo que ninguno quiere que no se vacune un familiar suyo para no morirse por este virus que realmente actúa mal, sobre todo con las poblaciones vulnerables. Creo que es una situación muy crítica, muy, muy crítica. Y si a esto tomamos en consideración de que tampoco ha habido una gestión apropiada para hacerle llegar la vacuna a las personas que lo necesitan en tiempo y forma, plantea un problema de gestión agregado que va a generar situaciones muy difíciles. Desde ese punto de vista, para concluir un poco con mi país, yo creo que acá ha habido una gestión poco certera, inapropiada, desde los estados para enfrentar esto. Creo que hay una esperanza, la ciencia nos ha dado una lección, y el cambio climático, que es un elemento central en la producción de esta pandemia por la cercanía hombre, otras especies de animales en función de nuestro modelo de desarrollo. Creo que la ciencia ha podido ayudarnos, y esta es la gran esperanza que yo creo, que la ciencia está realmente allí con su herramienta salvadora, pero la política no lo llega a hacer. Y aquí creo que la ciudadanía, y lo que usted hace, Amparo, por eso me atrayó mucho su trabajo como abogada para hablar de estos temas. Creo que la ciudadanía tiene que construirse en encontrar un camino para unirse con la ciencia. Y lo que están haciendo los dos colegas acá, veo que es parte de ese proceso, que es muy interesante. Ahora, ¿cómo se va a resolver esto? Lo veo difícil. Mire, yo estoy en Argentina, un país que tiene 300.000 vacunas, sobre una población de 46 millones de habitantes, nada. Con 300.000 vacunas, y no tenemos claridad cuál va a ser el stock de vacunas. Entonces, claramente, la política de proteger a los más vulnerables, primero a los trabajadores de la salud, porque tienen que atender, por supuesto, y luego a nuestros ancianos, a nuestros diabéticos, hipertensos, obesos, enfermos, no se va a cumplir. Y claramente esto implica que, como vemos en el Reino Unido, como vemos en Estados Unidos, el virus avanza y avanza al margen de, podamos hablar y explicar que son nuevas mutaciones, otras cepas. La realidad es que el virus avanza, y aquí la política, los estados, no están dando respuesta. No están dando respuesta. Y esto es claro. Entonces yo creo que tampoco le dio respuesta a Trump por cuestiones de negacionismo, pero yo creo que el señor Joe Biden no le va a poder dar respuesta, porque ya está la situación encima de esta. Mire, ellos están vacunando en Estados Unidos desde diciembre y no han llegado a vacunar ni una parte ínfima de su población. Entonces, si a esto le sumamos el actuar lamentable, y también el Estado ausente en estas cosas, de gente que son negacionistas, que articulan mensajes generando esta idea de la conspiración, de lo paranoico, de la poca realidad frente a la ciencia, a la no aceptación, los mismos que niegan el cambio climático. Creo que ha sido gravísimo en esas bandas de gente que está destruyendo nuestra cultura y nuestra propia capacidad de encontrar el futuro, haya médicos. Me parece duro y lamentable. Lo digo esto porque hay algunas organizaciones de España que han sido muy activas en América Latina, que han venido a decir que todo esto era una conspiración de no sé quiénes, como negando la realidad de la pandemia. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo que yo noto, Amparo, es la fuerte ausencia del Estado. Y cuando hablo de la ausencia del Estado, no hablo solamente, por supuesto, de los ministerios de Sanidad. Hablo de los parlamentos,
Una pandemia, en función de mi experiencia epidemiológica, mire, yo tengo muchos años de epidemiólogo, lo primero que yo le digo a un gobernante cuando me llama, Carlos, ayúdame para que hagamos un programa, yo le digo, sí, mira, yo con todo el gusto lo hago, gobernador, presidente, pero acá hay que tener una ley que te permita actuar conjuntamente con todos los sectores, un marco normativo. Un ejemplo, quiere enfrentar una epidemia de dengue, pues hace una ley en este territorio en el cual los empresarios, los medios de comunicación, los sindicatos, las organizaciones sociales, todas son parte de una estructura que le da garantía que luchar contra una epidemia, una pandemia, es una actuación conjunta. Aquí no se va a ganar la lucha contra, y no es una guerra, no se va a ganar la lucha por la salud planteándola de una perspectiva bélica y que solamente la hacen generales y soldados. Esto no es así, la hace la sociedad, es nuestra vida. Entonces, creo que aquí los parlamentos han fallado, que son los que tendrían que haber establecido el marco normativo, poner los recursos, porque lo que dice la compañera es que no hay test, no hay capacidad para enfrentar recursos que necesitamos. Esto tiene que ver con la decisión de la Casa del Pueblo, que es el Parlamento. Y lo tercero, Amparo, que más me sorprende, un país que yo tenía gran respeto, como es España, donde vive mi familia, donde yo me siento parte de él, es que la justicia no esté presente y que anden ahí algunos fiscales pendencieramente diciendo que hay que mandar a los chicos a la escuela, en este caso, porque si no, los padres pueden perder la patria potestad. La verdad es que todo esto, la pandemia, ha sacado lo peor de cada una de las instituciones, y esto es lo lamentable. Ojalá que aprendamos para hacer cambios en este proceso, ¿no? Ha roto las costuras, estoy totalmente de acuerdo, ha roto las costuras de un Estado hecho con mimbres bastante flojos, ¿no? Y si algo yo creo que queda claro de esto, va a quedar claro, es la quiebra de la confianza del ciudadano en la administración. No hablo de la administración del gobierno Estado general, sino la administración autonómica, la administración central. Yo, como ciudadano, por lo menos, y es lo que he hablado con muchos amigos y compañeros, desconfío absolutamente de lo que venga de ellos, porque ha habido pruebas más que evidentes de que se han podido hacer las cosas mejor y no se han hecho. Y realmente, ¿por qué ha sido? La razón la desconozco, yo no creo en teorías conspiranoicas, pero sí creo que la administración no ha estado a la altura. Evidentemente, no podemos echar solo la culpa a la administración, sino como ciudadanos también debemos entender que ha sido parte de nuestra responsabilidad, y como sanitarios también no nos hemos posicionado de la forma más vehemente que deberíamos de habernos posicionado para presionar a la administración. Y lo que dice Carlos Ferreira es obvio, ¿no? Esto depende de la sociedad, y la sociedad permite, entre comillas, lo de permite, que la administración actúe como esté actuando, pues obviamente la administración seguirá actuando, no ya tanto por criterios económicos o criterios sanitarios. Yo creo que la administración en este caso está actuando exclusivamente por criterios electorales. Es decir, ¿cuántos votos me puede hacer perder esto si tomo esta medida? ¿Cuántos votos me puede hacer perder si tomo la otra? ¿No? Y eso es lo que no podemos ver. Carlos Ferreira, yo le quiero preguntar, porque si bien es cierto que lo ha dicho nada más comenzar esta charla, que lo que usted considera oportuno es que se siguieran los consejos dados por la OMS y que los colegios en la actualidad estuvieran cerrados. En Argentina esto ha sido así durante todo el curso escolar, ¿no? Todo el curso escolar se ha mantenido la educación online. Sí, mire, yo quiero aclarar esto. Yo creo que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros adolescentes tienen que tener acceso como derecho a la educación como parte de su construcción futura, y nosotros los adultos debemos asegurar que esto sea así. Esto no implica de que frente a determinadas circunstancias la sociedad de los estados se den su forma de educar que ayude a nuestra descendencia a construir el futuro que necesitan.
Es claro que en la época de la revolución tecnológica hoy en día se puede hacer perfectamente se pueden desarrollar plataformas para que realmente el acceso para la educación virtual esté disponible para todos los sectores, especialmente a los más pobres. Europa tiene una política de discriminación positiva que ayuda a los sectores más pobres y hay dinero, hay mucho dinero para hacerlo. Que no lo quieran hacer los gobiernos nacionales, miembros de los países, están rompiendo las directivas europeas. Entonces, esto es de cada ciudad, de cada ciudadanía. España recibe mucho dinero para ayudar a los sectores más pobres. ¿Por qué se tiene que decir que los alumnos más pobres de los barrios más pobres de Madrid, porque no tienen infraestructura tecnológica, hay que impedir que ellos tengan acceso a educación virtual y por lo tanto los tengamos que someter a ir en alta circulación viral al peligro de contaminarse, más ellos que son pobres, que viven en familias extendidas en los cuales siempre hay abuelos, hay enfermos. Entonces hay como una política asincrónica frente a la realidad. Pero yo le quería cerrar esto un poquito para decir, yo cuando planteo el papel de las escuelas es porque he visto que cuando hay alta circulación viral, no solamente de SARS-CoV-2, pero cuando hay circulación viral de otras epidemias, de dengue, incluyendo de otro tipo de patologías como cólera, las escuelas siempre actúan como un motor de transmisión en la construcción de la dinámica del brote. Porque estas patologías son patologías que se dan en un ámbito específico que es el ámbito de circulación personal. Estas patologías se dan siempre y casi siempre en el ámbito de la vivienda familiar. Son patologías clusterizadas. Es decir, que realmente ya hay una vieja política de la ciencia de utilizar el derecho precautorio. Aquí no tenemos que ir a probar nada. Aquí hay que hacer una precaución. O vamos a evitar pasar por una esquina con un semáforo, aunque esté rojo, para demostrar que hay tantos muertos, porque si no puede pasar uno en rojo. No, no es así. La realidad es que por un derecho precautorio nosotros tenemos que saber cuando hay circulación viral, si se cierran negocios, con más razón hay que cerrar escuelas, porque hay circulación en estas estructuras. Ahora, si vamos a ir a los datos, vamos a ir a los datos. Acá hay muchísimos datos a lo largo de la historia de la epidemiología que demuestra el papel de la escuela como mecanismo de transmisión del desarrollo de brotes importantes en enfermedades. Pero lo más importante, tomemos COVID. Mire, el país que más ha sufrido COVID se llama Estados Unidos. Estados Unidos acaba de publicar de que el cierre de las escuelas en Estados Unidos redujo en un 60% las tasas de incidencia y de mortalidad por COVID. El cierre de las escuelas. Son datos publicados por el CDC. Y esto no hay manera de oponerse a esa realidad, que es la realidad de la ciencia. Nadie va a dudar de lo que es el CDC. Entonces, si nosotros queremos, desde la Comunidad de Madrid, la señora presidenta Ayuso quiere escucharlo al señor Trump, que lo haga pronto porque le quedan muy pocos días. Si el señor ministro de Sanidad lo quiere escuchar al señor Trump, que no es así, que sí, le quedan también pocos días. Yo creo que la realidad es que la ciencia ha demostrado de que las escuelas son una formidable herramienta para contener la enfermedad y tenemos que utilizarla. Y que también el derecho precautorio es un derecho humano que tenemos que poner en funcionamiento porque está vigente en España, está vigente en la Unión Europea, está vigente a nivel global. Ahora, ¿por qué la justicia madrileña, por qué los fiscales madrileños, por qué la justicia española no actúa frente a esta realidad del derecho precautorio? No he visto hasta ahora ningún fallo en esa línea y es lo que me preocupa. Son datos tan claros y yo la verdad que felicito a los compañeros que trabajan y hablan con este compromiso tan concreto de tratar de ayudar a corregir esta situación. Pero los datos están. Amparo, las escuelas tienen que estar cerradas mientras haya una circulación viral que así lo indique. Y esto va a favorecer
que un porcentaje altísimo de morbilidad, no en los niños, sino en su familia, no en los niños, sino en los trabajadores de las escuelas, pero también de mortalidad se reduzca en un porcentaje muy alto. Entonces, si no hacemos eso y nadie quiere leer esta realidad, ya no se puede hablar más. Yo realmente se me generan algunas contradicciones y creo que el Estado tiene que estar presente. Ya que estamos hablando de datos, para usted, ¿a partir de qué porcentaje de positividad o de tantos por cientos por cada 100.000 habitantes vería conveniente el cierre de las escuelas? No, mire, esto hay que estudiarlo en función de cada territorio, de cada zona. No hay datos estandarizados y sería muy temerario hacerlo. Yo realmente no puedo ubicarme en un ámbito puntual. Acá hay que tener una visión global del territorio en el cual estamos hablando y luego a partir de ahí estableciendo análisis, que los sistemas de vigilancia epidemiológica de la Comunidad de Madrid, Amparo, lo tienen todos esos datos. Cualquier epidemiólogo, ellos recaban datos y eso es lo que ellos tienen que informarles a ustedes, porque esos datos son de ustedes y esos datos son los que se toma conjuntamente la decisión, porque el no enviar a un niño a la escuela no es una decisión únicamente del padre o del director de la escuela, es una decisión conjunta, porque estamos hablando de una persona que tiene que acceder a un servicio esencial. Entonces, de ese punto de vista, hay multitud de alternativas, pero para mí lo que yo quiero ceñir, para no dar unos datos concretos, porque no merece, no estoy allí, cuando hay circulación viral manifiesta, como es el caso de lo que está pasando en Madrid, hoy no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y creo que este es el tema que hay que emplear. Ahora, ¿por qué motivo no se le hace caso a los trabajadores educativos que sé que están pidiendo en Madrid que por lo menos se abra un espacio de tiempo suspendiendo las clases? ¿Por qué no se le hace caso a la gran mayoría de las sociedades científicas que así lo dicen? Y hay una cantidad enorme de científicos que también lo hablan, y solamente se le hace caso a la Sociedad de Pediatría. Es curioso, para no decir sospechoso. Bueno, a mí me parece muy importante el derecho a poder decidir, ¿no? Estamos en una sociedad en la que no hacemos más que generar leyes con nuevos derechos, ¿no? Pero el derecho de decidir si quiero llevar a mi hijo o no a la escuela en una circunstancia de incidencia como la que tenemos en España, ¿no? Que creo que es argumento de base suficiente para poder tener ese derecho, ¿no? Que se limite, ¿no? O sea, eso es una cosa que llama la atención, porque sería muy difícil, yo pienso desde la administración, que pudieran estudiar cada caso particular, ¿no? Porque al final es verdad que por desgracia en España pues tenemos cierta picaresca, ¿no? Y hay gente que se suma al carro, ¿no? Con otros intereses, ¿no? Y entonces es muy difícil a lo mejor estudiar caso por caso, pero cada uno tiene unas circunstancias personales y particulares y parece que en un Estado de Derecho nos quitan el derecho a poder decidir en una circunstancia como la que estamos viviendo tan importante. Y por otro lado, a mí me gustaría también como resaltar un poco que la idea de cerrar, yo cerraría escuelas ahora mismo y cerraría todo, según la incidencia que tenemos ahora mismo, ¿no? No solamente las escuelas, me parece que habría que confinar mucho más de lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero yo me quedo con casos particulares que sí que he tenido en primaria, ¿no? De muchos niños, que yo también hago Niño Sano y hago las revisiones de los niños, pues me han contado cómo pasaron su primer confinamiento, ¿no? El de marzo, abril, ¿no? Y entonces hay chavales, como decía antes Carlos Ferreira, ¿no? Con el poder adquisitivo menor, ¿no? Que llevar clases online es muy difícil, ¿no? Entonces los chavales hacían los deberes en papel, los hacían una foto, la madre mandaba la foto por WhatsApp a la mamá de otro compañero y ese compañero lo subía por internet, ¿no? A la plataforma, ¿no? Entonces las dificultades que tienen algunas familias para poder acceder también al online cuando obligatoriamente el Estado lo impone, ¿no? Como fue en el momento de confinamiento. Así que al final se juntan, por un lado, el que parece que no te dejan ese derecho a poder decidir con la situación epidemiológica actual, que es argumento de sobra, y por otro lado esas familias vulnerables que cuando decidimos, el Estado decide cerrar, pues no se acuerda de que hay que cubrir esas necesidades, ¿no?
Entonces, bueno, como plantear esa reflexión, ¿no? de lo que vivimos ahora. Efectivamente, es que esa es la gran incoherencia, que en marzo fue obligatorio, ahí no había opción, y en septiembre se vuelve delito hacerlo. Entonces, las contradicciones que estamos viviendo continuamente durante esta pandemia. Entonces, dice, ¿la diferencia dónde está? Si la situación es la misma, o sea, en marzo y en septiembre estábamos igual. ¿Por qué en marzo? De hecho, ahora será peor que la de septiembre. Ahora es peor. Ahora la incidencia, porque yo hago una gráfica diaria y la incidencia es bastante peor ahora que cuando empezamos en septiembre. O sea, la incidencia es bastante más alta. Porque ahora mismo estamos con una positividad de un 16 y empezamos con un 12 en septiembre. Entonces, mi pregunta es esa, o sea, ¿por qué en marzo era una obligación y hacer el online o pedir el online en septiembre es un posible delito, ¿no? Y estás incumpliendo y ya te abren expediente y ya eres una mala madre porque no lo llevas y ya, pues eso, le estás creando traumas a tu hijo. O sea, de marzo a junio no había traumas y no pasaba nada porque no socializara y no se estaba perdiendo nada. Sin embargo, ahora llevamos 3 meses con el mantra. El mantra es todo lo que se está perdiendo el niño, que el niño tiene que socializar, que en casa no puede estar, que tiene que estar con los... Entonces, son contradicciones, ¿no? Que no entiendes, que no llegas a entender. Entonces, esa es también nuestra batalla, ¿no? Si no entendemos las contradicciones que nos estáis dando de manera constante, o sea, de manera a diario, o sea, porque las contradicciones son a diario. Entonces, yo si alguno quiere puntualizar algo o decir algo más al respecto, pues tiene la palabra para hacerlo. Sí, me gustaría calificar esto, Amparo. Mire, sí. En lo que tú dices está este hecho de la ausencia del marco de estrategia común en la sociedad. Estamos ante una pandemia que nos amenaza a todos. En esa estrategia tendríamos que estar todos, no únicamente los que tienen la suerte de estar en el Estado hoy. Y creo que desde ese punto de vista lo que ha pasado y lo que está pasando es de que los ciudadanos tienen que demandar la participación en la construcción de esa estrategia común para la sociedad española. Y desde ese punto de vista yo creo que esto no implica no ver la realidad de cómo se ha tratado la pandemia. La pandemia, digamos, tuvo una primera etapa primero de como que estaba lejana, de que no iba a llegar, llegó, asustó, y después pasó lo que asustó, dejándonos heridas a todos. La cantidad de muertos que tuvo España en los adultos mayores a mí me sorprende, que todavía no ha generado un estado de pensamiento en la sociedad española más crítica de lo que es. Y ahora llegó la vacuna y ya como que la gente desde el Estado se bajó la idea de que ya se habían acabado los problemas porque llegó los salvadores, cuando esto no ha sido así. La realidad es que recién estamos en el comienzo de un proceso que para mí puede ser inclusive más grave que el que hemos pasado en este último, digamos, a principio de año, cuando hubo una situación tan grave. Desde ese punto de vista, yo creo que se nota ahí la ausencia de un marco normativo que le dé a cada actor en el enfrentamiento a la pandemia, al Estado, a los ciudadanos, a los empresarios, a los medios de comunicación, un papel. Yo creo que ahí es donde existe este problema. Y desde ese punto de vista, fíjense ustedes, que yo hablé hace un ratito, de cómo puede ser que no haya vacunas para todo el mundo, cuando realmente los países más ricos compraron toda la vacuna y ahora los países más pobres no van a tener vacunas. Esto habla de una arquitectura, yo diría, terrible para la especie humana. Tenemos que ser muy objetivos. Entonces yo, desde ese punto de vista, lo que le puedo decir es de que
en función de esto, como especie humana, creo que tendríamos, en primer lugar, que plantear nuestras estrategias de la ciudadanía. Yo creo que el objetivo número uno acá es evitar que haya mortalidad. Es urgente. Yo recomendaría de que todos los esfuerzos que ustedes están haciendo, Amparo, para defender a los niños, defender la salud, ahora las vuelquen en que haya transparencia y concreción en aplicar esa vacuna, porque si no, si todo sigue como está, ustedes van a estar a fin de año todavía aplicando vacunas. Yo creo que es natural que ese esfuerzo que ustedes han hecho, Amparo, para proteger a un sector de la sociedad como es el sector educativo, los niños de la escuela, se transforme en exigir que la vacuna llegue rápidamente. Hoy España puede plantearse un objetivo de vacunar al mes de marzo la mayor cantidad de poblaciones vulnerables que haya, porque primero ustedes tienen la vacuna y segundo tienen capacidad logística. En la época de la revolución tecnológica, del transporte, hoy aplicar vacunas tiene que plantearnos. El Reino Unido está pensando en aplicar varios millones de dosis por semana, que no tiene nada que ver con aplicar 200.000 dosis por semana. Esto es algo muy, muy importante. La vacunación es urgente y yo creo que esto ayudará a resumir también el sector educativo si logramos que haya realmente un espacio para esta vacuna. Y lo segundo es ver cómo los servicios de vigilancia epidemiológica, de seguimiento epidemiológico, le dan garantía a los niños en función de estudios serios, de lo que estaba haciendo el colega con su estudio, que lo tiene que hacer el Estado. El Estado es el que tiene que plantear el mismo estudio que hizo el CDC en Estados Unidos para ver qué impacto tiene la escuela y proteger a nuestros niños, porque todavía la vacuna no llega a los niños, lo cual también plantea un peligro que está allí, porque ¿qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Desde ese punto de vista creo que hay que ampliar un poquito la estrategia, lo que yo le propondría, Amparo, a usted que estás tan imbuida de este proceso de lo que está sucediendo, ¿no? Respecto de las secuelas, yo lo pregunto a los tres. Respecto a las secuelas que dejan o que se han podido evidenciar en los niños, he leído hace poco que puede dejar secuelas, daños en los vasos sanguíneos, en los niños contagiados por COVID que lo han pasado con síntomas leves o nulos. Incluso síndrome inflamatorio multisistémico e incluso diabetes también. ¿Qué opináis de los daños que pueden sufrir los niños en este caso, que hayan padecido o hayan sido contagiados por COVID de manera leve, las secuelas? Yo no soy clínico, pero en principio en un virus nuevo aún tenemos que esperar a ver qué es lo que va a suceder. Pero como hablaba Carlos Ferreira, como hablaba Sara también, aplicar el principio de precaución siempre, ¿no? Es decir, si no sabemos qué es lo que puede suceder a futuro, lo que hay que hacer es minimizar al máximo el número de casos. ¿No? Pero es de sentido común. Y con respecto a lo de las escuelas, o sea, no los que consideramos que los colegios deberían de estar cerrados, no tenemos que demostrar que los colegios no son seguros, ¿no? Pero nos han obligado a ello. Es decir, se ha creado mediante un tipo de pensamiento mágico la idea de que los colegios son seguros porque todos los niños usan mascarilla, menos los niños menores de 6 años, creo recordar, y ya por el hecho de que, digamos, por Real Decreto, barra el que sea, que los colegios son seguros, pues ya la población debe creer a la administración y pensar que los colegios son seguros. Efectivamente. Es un tipo de pensamiento mágico ridículo que está dentro y hay mucha gente que piensa así, porque yo creo que esta gente tiene una disociación cognitiva tan grande de pensar que los colegios tienen que ser seguros, porque obviamente si no son seguros, ¿cómo soy yo capaz como padre o madre de mandar a mi hijo al colegio? Es decir, tienen que ser seguros. Y como tienen que ser seguros, pues creo que lo que me están diciendo desde la administración, desde los medios de comunicación, es la realidad. Y la realidad es que los colegios son seguros.
Obviamente yo entiendo esas personas, porque no todo el mundo a veces se puede permitir no llevar al hijo. Llevarle, claro. Entonces, ¿de eso quién se tiene que ocupar? Pues se tiene que ocupar los servicios sociales de un Estado, que hablábamos de un Estado social, hablábamos de un Estado que procuraba ayuda a los que no podían tenerla, pero realmente no está siendo así. Entonces, pues venga, vamos a transmitir que los colegios son seguros, no vamos a establecer sistemas de vigilancia en los colegios, que como dice Carlos, van a ser muy importantes a futuro en los próximos meses. Nosotros habíamos planteado la posibilidad a la Comunidad de Madrid de establecer colegios piloto y para ver cómo se estaba produciendo, cómo la transmisión o por lo menos la incidencia que se estaba produciendo en los colegios podría permitir en algunos barrios donde la incidencia fuera más baja, permitir la presencialidad, y en otros barrios donde la incidencia fuera más alta, ir directamente y de forma adelantada a los datos que se estaban produciendo y que se estaban publicando, entre comillas, en la Comunidad de Madrid, pasar a la educación online. Son ideas de sentido común, pero realmente no se han llevado. Claro, efectivamente, como ha dicho Carlos Ferreira, es que no tiene sentido que estemos trabajando en demostrar todo esto, pero la triste realidad, Carlos, es que lo tenemos que hacer día sí y día también. La prueba está en el estudio que está haciendo Carlos Prada. Yo me estoy dejando la piel igualmente para hacer lo mismo, y si me permitís, os voy a compartir pantalla, porque hay que dar datos y hay que analizar datos, y me paso la vida analizando. Entonces, os voy a compartir una presentación donde efectivamente pues acreditamos, ¿no? O sea, tenemos que dar datos. Yo me he hecho unos Excel pues para ir a hacer un seguimiento de los brotes. He sacado los tantos por cientos de los brotes educativos por semana. Como vemos, por ejemplo, en octubre representa los brotes en las escuelas un 13,40. El 29 de octubre un 13,25, 13,83 el 6 de noviembre, 10,2 el 20 de noviembre, 13,35 el 4 de diciembre. Tenemos que dar datos. Hay un momento, porque respecto de lo que nos has comentado antes de la transparencia, pues la transparencia brilla por su ausencia, Carlos. Vamos a ver, hay un momento que efectivamente esta imagen, ¿lo veis, verdad? Sí, Sí, sí. Esto es del 16 de octubre. ¿Veis cómo comparten la información? Está más o menos detallada. ¿Veis el tanto por ciento aquí de número de brotes? El centro educativo un 13,4. Vale, pues el 29 de octubre igual, todavía sigue dando esa información. El 6 de noviembre también. Pero, ¿qué sucede a partir del 20 de noviembre? Estoy hablando de esto es los datos de sanidad, o sea, datos emitidos por ellos. Ya aquí en los brotes, como vemos, ya desaparece. Ya el tanto por ciento ya no interesa dar los datos. ¿Por qué? Porque lógicamente está subiendo y entonces ya no interesa. Y entonces el tanto por ciento en brotes y en casos ya ha desaparecido, ¿vale? Esto es un resumen de las 4 semanas que os he dicho antes, de los brotes, un 10, un 12, un 11, un 12. Igualmente, el 4 de diciembre, nada, o sea, ya el tema del tanto por ciento ya va desapareciendo. Yo sigo haciendo mis hojas de Excel para calcular los tantos por cientos, pues para acreditar, porque claro, nos cuentan que los brotes en los colegios porque prácticamente son inexistentes. Entonces, claro, cuando hacen los números es cuando te das cuenta, dices, pero ¿qué nos estáis contando? O sea, no me puedes decir que son inexistentes. Sigo haciendo más, o sea, como podéis ver aquí abajo, o sea, el número de brotes, el porcentaje es bastante significativo. Lógicamente aquí disminuye porque aquí ya no están cerrados, que es otra cosa también anecdótica, ¿no? O sea, ¿cómo hay brotes en los colegios cuando en esta fecha están cerrados?
no sé, yo hay preguntas que no sé las respuestas. Supongo que eso al final será porque habrá algún niño que esté sintomático y entonces habrá ido a hacerse la prueba al centro de salud en ese periodo vacacional, pero previamente el contagio habrá sido en horario en días lectivos. Ya, Entiendo bueno, yo que tiene que ver con eso. Por pues retraso en notificación. por retraso en las notificaciones, sí, podrá ser. Y ya, si empezamos hablando de la transparencia, Carlos Ferreira, pues me he molestado en sumar, porque ahora estoy todo el día sumando y restando, y claro, pues te das cuenta que no, las cuentas no salen. O sea, la información que nos da es información, aparte de que es información sesgada, es errónea porque nos faltan datos, como podéis ver aquí en esta infografía que he hecho, pues si vas restando de los brotes acumulados con los brotes notificados, pues te faltan. Esto en cuanto a los brotes. En cuanto a los casos acumulados en los centros educativos, pues lo mismo, pasa más de lo mismo. O sea, haces los cálculos de los que han notificado el día antes con los casos nuevos, y el 10 de diciembre pues nos faltan 305, el 18, 84, 39, 178 el 31 de diciembre. Nos mienten. Entonces, con esto ¿qué quiero decir? Pues eso, que es que estamos echando cuentas a todas horas, mirando todo con lupa. Como no hay transparencia, por ejemplo, corresponde a lo que os estaba comentando antes. El 14 de septiembre, que fue cuando se comenzaron las clases, pues había una positividad de 12,4, ¿vale? A fecha de 4 de enero, que ahora os voy a reflejar la del 5 de enero, teníamos una positividad de un 15. Un 15,58 en España, en Madrid un 17,87. Fijaros la incidencia que tiene en la Comunidad Valenciana y Extremadura. Estamos hablando de un 30 y de un 20%. Ahora os voy a enseñar la última, efectivamente, mirar, esta es de la última notificación que han dado, que es del día 5 de enero, y ya tenemos en España un 16,38%, frente al 12,4% que teníamos en septiembre. Con lo cual, y esto a fecha de 5 de enero, a fecha de cuando se vuelva, lógicamente la positividad va a ser mayor. Entonces, con esto, pues quiero decir, y sobre todo a Carlos, que claro, que no entendía por qué teníamos que esforzarnos tanto, ¿no?, en esto. Y el problema es pues que nos hemos tenido que esforzar tanto precisamente pues por eso, porque no hay transparencia. Y como no hay transparencia, pues tenemos que poner todo nuestro empeño en demostrar todo lo contrario, que es el mantra que quieren hacernos tragar de que las aulas son seguras. Y eso es lo que está pasando en España, Carlos. Mira, si puedo hacer algún comentario. Sí. Mira, Amparo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en España precisamente en el debate de estos aspectos de la información a la sociedad sobre la salud pública. Tú sabes que en el Ministerio de Sanidad existe, por un lado, una subdirección de vigilancia epidemiológica, los servicios epidemiológicos, que son los que tienen que producir los datos que los ciudadanos necesitan. No solamente el ministro y su equipo, sino la sociedad, las empresas, la economía, la cultura de la sociedad necesita para poder avanzar en la construcción de la misma. Estos datos son públicos, no son el dueño de quien los hace, tú vas como ciudadana y pides en la subdirección correspondiente de epidemiología y te tienen que dar los datos. Estos datos sobre lo que pasa en las escuelas posiblemente están tomados a nivel de la comunidad autónoma.
Por lo tanto, estos datos también son públicos. Ahora, aparte de eso, cuando nosotros discutimos en 1985, 86, estaba en ese momento el doctor Carlos Hernández Gil como secretario de Sanidad, se discutió también qué otra alternativa había para asegurar la llegada de datos de salud a la población, a la sociedad. Y se creó el Instituto de Salud Carlos III, que también tiene la obligación de proveer datos para la sociedad. Entonces, son dos fuentes que tienen obligación legal, judicial, de dar datos cuando la sociedad los demanda. Si eso no lo dan, la justicia debe intervenir, porque entonces hay ocultamiento de datos. Por un lado es eso. Y por otro lado, lo que yo les propongo, porque este tema de la pandemia ha sido uno de los fenómenos que más a nuestra generación, bueno, a los que vivimos en este momento en la Tierra, nos ha golpeado, pero el cambio climático va a traer numerosos problemas similares en los próximos años. Aquí hay que plantear que quienes producen datos, Amparo, en los ámbitos del Ministerio de Salud, los epidemiólogos, tienen que tener una independencia absoluta de su responsabilidad para proteger esos datos que no son del ministro, no son datos del Estado, no son datos del Estado, son datos de la sociedad. Y el epidemiólogo que oculta datos, como lo que me estás diciendo, está cometiendo también un delito. El epidemiólogo es como el médico que ve a su paciente y él claramente tiene que tener vigilancia de esos datos, pero los datos le pertenecen al paciente con quien él debe discurrir el proceso. Y en el caso del epidemiólogo, y estos datos son epidemiológicos, tienen que estar en manos de la sociedad. Si la sociedad española no ha podido lograr esto, que está establecido en un marco normativo, creo que hay que ver por qué y a partir de ahí lograrlo. Sé que en el Ministerio de Sanidad se están preparando algunas modificaciones en función de esta mala experiencia. Y yo creo que sería bueno, Amparo, que entren ustedes allí para ver qué pasó con la disponibilidad de datos epidemiológicos en las escuelas para que realmente esto entre en un marco de debate público, porque es gravísimo. Lo que me están diciendo es que realmente hay un problema y el epidemiólogo que produjo esos datos le pide permiso al ministro si está bien decirlo, y esto no está bien, no está bien. Pues esta es nuestra realidad, Carlos. O sea, todo lo que le he enseñado son datos oficiales del Ministerio de Sanidad y es lo que hay. Carlos, Prada, eso no es así. Sí. O sea, bueno, lo que está claro es que están infraestudiados el tema de los colegios. Los datos que se dan son datos parciales. Bueno, ya lo habéis mostrado tú y más gente que está trabajando en esto, Javier. Bueno, pues son los datos que tenemos, ¿no? Entonces tampoco se está intentando reclamar pues, unos datos un poco más exhaustivos o bastante más exhaustivos de los que se están dando y realmente pues sabemos todas las razones por las que esos datos no se quieren publicar o no se quieren obtener. En este caso no se quieren obtener porque yo creo que ni ellos mismos los tienen porque no quieren saberlo. Pues eso, para justificar el mantra y para justificar el pensamiento mágico de que en los colegios, concretamente en España, son seguros porque todos los niños usan mascarillas. En el resto del mundo son inseguros porque no usan mascarilla. Es lo mismo que está pasando en relación con la tercera ola en el Reino Unido, es decir, en España, pues un poquito lo que pasó con Italia, ¿no? No, lo que está pasando en Italia no va a pasar en España, lo que está pasando en el Reino Unido no va a pasar en España. Pensamiento mágico otra vez. Y volvemos a cometer el mismo error, porque lo que puede pasar en el Reino Unido, con las restricciones que tenían de Tier 4, las restricciones eran similares a las que tenemos ahora en las comunidades autónomas, la mayor parte de las comunidades autónomas de España, porque desde muchos sitios se dijo, ahora ya no tanto, ¿no? Porque ya le estamos viendo las orejas al lobo, porque se dijo que, o se estuvo diciendo,
que lo que está pasando en Inglaterra es simplemente porque los ingleses son unos descuidados, los británicos son unos descuidados, los británicos alegremente abrieron pubs y servicios no esenciales mucho antes que los demás, cuando no fue cierto, y las restricciones Tier 4 en muchas de los sitios donde se ha disparado la incidencia en el Reino Unido eran incluso bastante más estrictas que las que tenemos en muchas comunidades autónomas. Es decir, van a pasar probablemente las mismas cosas que están pasando en unos países, antes o después pasarán en España, pero por alguna razón en España, no sé por qué, no van a pasar hasta que pasen. ¿Puedo aclarar algo, Amparo? Mira, la declaración obligatoria de el SARS-CoV-2 cuando está confirmado es una obligación legal. Digamos, no hacerlo implica un rompimiento de la ley. Si hay un epidemiólogo que no está cubriendo los datos de casos de SARS-CoV-2 en escuelas, está cometiendo un delito, y es un delito que está castigado y muy severamente. Acá no hay nada que se pueda estar... El SARS-CoV-2 es una enfermedad de declaración obligatoria y tiene que estar recogida en todos los niveles que debe estar. Entonces, ahí hay, y discúlpenme que digo, yo creo que es un fallo, a veces, de los médicos que no ayudan a ver, los médicos de cabecera, los pediatras que no ayudan a la familia a saber esto. Por otro lado, también la irresponsabilidad del director de la escuela, que debe estar atento a los casos que se producen en la escuela para saber cuántos casos se notifican. Y por otro lado, también los padres, para que los datos de sus hijos entren en los registros adecuados. Ahora, yo no concibo un sistema de vigilancia epidemiológico que registre parcialmente unos datos. Yo creo que todos los epidemiólogos en los ministerios de las comunidades autónomas, como ayuntamientos, como del ministerio, lo registran y luego esos datos suben al director y ahí es donde empiezan y pueden ser manipulables, pero antes de eso no creo. Yo creo que ahí es donde uno tiene que hacer que la justicia entre. Ahora, si la justicia no entra, es porque no hay un marco normativo, el Parlamento no funcionó. Quien tiene que estar garantizando de que la sociedad funciona en conjunto frente a este reto, que es la epidemia, que no es una guerra, porque acá eso me olvidé de comentarle, acá se ha implantado, he escuchado yo en España muchas veces diciendo que esto era una guerra, de que la lucha contra la pandemia era una guerra, que era una cuestión de vida o muerte. Esta es una enfermedad grave, pero es una enfermedad que la democracia la debe utilizar. No tenemos que traer militares. La epidemiología no tiene nada que ver con lo militar. Tenemos que sacar esos datos de que esta es una guerra. Esta es una obligación del Estado de enfrentar una enfermedad como las hay con otras enfermedades. Ahora, ustedes ven que este mal manejo también se extiende a otras cosas, no solamente datos. Hablamos recién de la vacuna, hablamos recién de que no había suficiente mecanismo de seguimiento y rastreadores. Pero, por ejemplo, ahora yo veo que ustedes también están victimizando, por ejemplo, a los jóvenes. Que los jóvenes son los que van a las fiestas, son los que les gusta salir a la noche, son los que son responsables de la distribución. Y bueno, y ahí el Estado tiene un mensaje también asincrónico, porque no quiere que los jóvenes tengan fiestas, pero permite que los niños estén en las escuelas. Entonces hay como una situación realmente de poca credibilidad. Y de ese punto de vista yo creo que ¿esto a qué se debe? En el fondo se debe a que aquí se implantó frente al miedo el concepto de que la lucha contra una pandemia es una cuestión militar. El Estado tomó en sus manos esto, lo convenció al Poder Judicial de que era una cuestión de ultraseguridad y también al Parlamento, y yo creo que se concentraron cosas. Yo no creo que haya tremenda mala voluntad, creo que ha sido una situación de experiencia que creo que los ciudadanos, como ustedes, tienen que darle ayuda a la gente que está en el Estado, Amparo, porque deben estar muy mal. Yo entiendo cuál es la... Yo creo que no tienen suficientes aportes y tienen estas presiones para no recibir los datos, ¿no? Y yo creo que
sería bueno que ustedes amplíen un espacio de diálogo para mejorar esa circunstancia, porque yo cuando veo que se toma la pandemia para pelearse entre el PSOE, Podemos, el Partido Popular, Ciudadanos, creo que es un espectáculo dantesco. Yo creo que estamos frente a un reto que todos tenemos que tener la madurez para evitar politizar esto. Y yo creo que ahí los ciudadanos se pueden dar realmente una lección al Estado en este momento. Totalmente. Bueno, no os quiero robar más tiempo, que ya me habéis regalado bastante y además sé que Carlos Prada ya tiene otros compromisos. Entonces, simplemente os pido una frase para cerrar y para finalizar ya esta charla. Carlos Prada, por favor. Yo creo que también no se están escondiendo datos, o sea, pero una cosa es no esconder datos y otra cosa es no buscar los mejores datos. Entonces, ha habido un problema de coordinación, ha habido un problema de infradetección de los casos en los colegios y eso es grave también. Es decir, no creo que exista dolo y voluntad de esconder los datos por parte de la Administración, pero lo que sí que creo es que no existe la suficiente voluntad para que tengamos buenos datos de qué es lo que está pasando en los colegios. Y eso me parece importante como responsabilidad por parte de la Administración. Sara. Nada, por mi parte decir quizás un poco una lanza, ¿no?, a todos esos sanitarios que hemos estado ahí al pie del cañón, ¿no? Este poder de adaptación, creo que en general gran parte de la sociedad, creo que los sanitarios, creo que la ciencia, ¿no?, en sí misma ha estado a la altura de las circunstancias, no tanto la política, ¿no? Estoy con Carlos, que a mí no me parece que se escondan datos, me parece que se dan a destiempo, que a veces la información también en los medios de comunicación se tergiversa, ¿no? Y al final se enmaraña todo en una serie de datos que parecen que no se dan, pero sí se dan, quizás mal interpretados, ¿no? Pero bueno, me quedo con seguir fuertes y sobre todo abogo mucho por la ciudadanía, por el personal, por esa ciencia, ¿no?, que nos da mucho y que es la que nos está permitiendo salir un poco adelante a pesar de que la política nos ha fallado, ¿no? Carlos Ferreira, para cerrar. Bueno, en primer lugar, felicitaros por todo el trabajo que hacéis, que creo que no hay mucha gente que lo está haciendo en este momento, como lo habéis tomado a esto con tanto compromiso y pasión. Yo sí me siento optimista por el papel de la ciencia, porque creo que la ciencia ha demostrado de que realmente podemos avanzar la especie humana con seriedad para construir un futuro y sobre todo pensando en nuestros hijos y nietos. Ahora, yo creo de que falta un paso adelante, que es el paso del ciudadano, porque hay un elemento que a mí me preocupa muchísimo, que es que el poder de los intereses económicos que se montan sobre las pandemias. Y este tema de la vacuna, que a mí me ha dejado muy mal ver, por ejemplo, que el CEO de Pfizer realmente venda sus acciones antes que ni siquiera la vacuna esté en el mercado para ganar dinero, habla de que ese señor no es aceptable en el marco de una sociedad que busca futuro y que quiere autorrespetarse. Con ese tipo de hombre, con ese tipo de ser humano, no podemos. Yo creo que queda de alguna manera esta gran deuda pendiente, que es de preguntarles a los que producen vacuna, a la industria farmacéutica, qué es esto de tener la vacuna que todos los seres humanos necesitamos. Tenemos que realmente tener como herramienta que hay esa vacuna disponible a todos los habitantes, tanto a los madrileños como a los ciudadanos que viven en Dhaka, como a los que viven en Durban, en Sudáfrica, o los que viven en Córdoba, en Argentina. Creo que esto no está bien y creo que ahí hay una batalla, y ahí digo sí, una batalla que es ética, no militar, que es una batalla por la ética, que creo que si la logramos podremos encontrar futuro. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestra participación y sobre todo por haberme regalado esta hora y media que hemos estado charlando. Y yo, para cerrar, me gustaría decir simplemente una frase, que efectivamente esta pandemia ha sacado lo peor de mucha gente, pero me quedo que también ha sacado lo mejor
de muchas personas que altruistamente pues están colaborando a hacer un mundo mejor, y el ejemplo sois vosotros tres, que estáis luchando por esta causa y porque la pandemia llegue a su fin, cada uno aportando su granito de arena. Y me quedo con eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Amparo. Venga, Hasta luego. chao. Hasta luego. Buen Hasta día. luego a todos. Adiós.